compañeros con los que estamos trabajando, porque queremos solidificar un poco más el sector con la creación de una confederación aquí dentro del país, donde se unen tres federaciones para hacerle frente a una problemática que es en común, ¿verdad? A nivel nacional, que es lo de la pesca artesanal, que es la escasez, la sobreexplotación, la contaminación incluso. Igual nosotros hacemos las denuncias que cuando es un problema, quien acusan es al pescador, por ejemplo, que él contamina, que él es depredador, que él no es. Pero yo les digo que el barco industrial yo nunca lo he visto haciendo una cuestión de reforestación de manglar. Al barco industrial, tras que tira las redes de arrastre, una cuarta más y se lleva el fitoplancton, donde está toda la especie que en larva que está creciendo. Yo no he visto al pescador industrial, les digo, haciendo la recolección de plástico, que cuando nosotros vamos al mar, tiramos la red, lo que traemos más plástico que producto. Y es bien curioso que nos digan esa parte, pues, de que el pescador artesanal hace. Hay casos, ¿verdad? Hay casos. Tampoco nos podemos hacer los que no sabemos de algunos casos, pero son remotos. Pero en la gran mayoría hay más gente que está al servicio de ver cómo se recupera la parte de la pesca que la que lo está destruyendo en este caso. Sí, hola, se me escucha bien a mí el sonido. Sí, sí, Disculpe. fuerte y claro. Ahora se le escucha mejor. Ahora se le escucha mejor. Gracias, sí, me hicieron el comentario que estaba raro. Sí, el Bluetooth ahí hacía que se le escuchara. Ajá, sí. Yo Vamos a creo que esperar unos 5 minutos porque están ingresando algunos. sí, ya está con nosotros Stephanie, Sara, está Noemí, Frank, Alba Marín, y pues los compañeros, ¿no? Del proyecto. El licenciado Rodolfo Mejía Dietrich también ya está. Natalie Romero también ya está con nosotros. Comentarles a todos de que estamos grabando este conversatorio también para fines de atestado y también para poderlo compartir. Se va a estar compartiendo en vivo también en la fanpage del CIDEMO y en la de la Universidad de Oriente. Así es que ya habemos 15, 16 personas que estamos por acá. Ajá, hermanito, ¿cómo estamos? A ver, permítanme, yo voy a Hola. cerrar ahorita. Ok, ya está. Bueno, sean todos bienvenidos. Realmente es para nosotros un placer que podamos compartir a través de esta plataforma. Estamos realizando un esfuerzo como CIDEMO para poder dar voz en este proceso crítico que ha vivido la humanidad, a los jóvenes particularmente. Entonces, ahorita estamos todavía ingresando algunas personas, pero creo, Douglas, tú me dices cuando consideras que la participación ya está en conforme a la inscripción o por lo menos cerca y le entramos. Yo digo que esperamos 3 minutos para iniciar a las 10:05, justo, Okay. y pues ya tenemos 19 participantes, algunos sí son del proyecto, pero ya hay algunos jóvenes que están acá con nosotros, así es que me parece. A las 10:05 comenzamos y así en ese momento arranco también la transmisión directa en Facebook Live. La idea es, si bien es cierto, hay unos invitados especiales de organizaciones de sociedad civil, también la idea es que podamos hacer un proceso de interacción y de participación. De hecho, si surgen preguntas fuera de las que yo voy a realizar, van a ser bienvenidas al proceso. Aquí lo que se trata es de fomentar la participación, la libertad de expresión y otros valores ciudadanos y democráticos que urgen a la sociedad. Entonces, la idea es esa. Saludos a todos los que se van incorporando y a los que ya están. Sean bienvenidos. Okay. Sí, Bienvenido, Isaac. Sí, para los que van ingresando, bienvenidos todos.
Gracias por... Hola, muchas gracias. Hola, hola, ya estamos por acá. Buenos días a todos. Buen día. Buen día. Buen día, Diego, que nos saluda por ahí en el chat. En un minuto comenzamos a las 10:05 para aprovechar el tiempo. Buen día, David Vázquez, que también nos saluda. Estamos ya a pocos minutos de comenzar. Todavía están ingresando algunas personas. Así es que vamos a esperar solo un poco más. No sé si se puede ver la pantalla que estoy compartiendo, ¿sí, verdad? Sí, sí se ve la pantalla. Así es que estamos, creo. Dejaría yo pues a nuestro moderador de hoy, Adán Mendoza, el licenciado Mendoza, para que nos ayude pues con llevar el conversatorio que tenemos. De verdad esperamos que todos puedan participar y compartir su experiencia y, como decía el licenciado Adán, que todos puedan participar de alguna manera en este conversatorio. Muy bien, vamos a dar inicio. En primera instancia, muy buenos días a todos. Agradecerles por estar acá y ser partícipes de lo que son este esfuerzo de ciclo de conferencias y de conversatorios que está promoviendo el CIDEMO. Particularmente está denominado Análisis de la situación actual de los jóvenes frente al COVID-19. Aquí están, ustedes pueden ver los datos que tienen que ver con lo administrativo, pero fundamentalmente está dirigido a estudiantes que nosotros consideramos como líderes emergentes, en tanto son fundamentales en el área de la sociedad civil. El objetivo de la actividad es fomentar la participación ciudadana de los jóvenes mediante el desarrollo de un conversatorio sobre diversos problemas sociales que van desde los aspectos psicológicos, culturales, políticos y económicos a raíz de la disrupción que ha generado la pandemia del coronavirus COVID-19, con el fin de promover la gobernabilidad democrática, fortalecer los valores ciudadanos y de hecho hasta prevenir la corrupción, que es algo que es fundamental para nuestro proyecto. ¿De qué se trata esto? Bueno, el proyecto de Sociedad Civil y Democracia en la región oriental ciertamente tiene como objetivo general promover e impulsar la formación ciudadana en gobernabilidad democrática en El Salvador a través de la educación, el análisis, la discusión e incidencia de la sociedad civil para que puedan conocer sus derechos y monitorear el trabajo del Estado en temas de país. En este sentido, un componente fundamental es el fomento de la participación ciudadana como motor de incidencia en las decisiones públicas. Y bajo el actual estado de emergencia, el CIDEMO considera necesario conocer y discutir sobre la forma en que los líderes políticos están tomando decisiones a nivel local, nacional y global. Es decir, lo que ustedes opinen, piensen de cara a la coyuntura, es para nosotros fundamental porque constituye la percepción que explica la realidad que se está desarrollando. La agenda, bueno, yo introduzco, de ahí vamos a darle la palabra al licenciado Rodolfo Mejía Dietrich, que es el director del CIDEMO. Posteriormente vamos a desarrollar el conversatorio aproximadamente en 1 hora, jóvenes, para no abusar del tiempo, y posteriormente una jornada de preguntas y respuestas de ser necesaria. Es decir, si hay alguien que quedó con alguna duda sobre algún planteamiento, puede ser desarrollado. La metodología es conversatorio, es decir, aquí lo importante es lo que usted exprese, piense u opine respecto a los temas que se están abordando. No hay respuestas buenas ni malas, no estamos buscando nosotros hacer una categorización sobre la participación, sino más bien escuchar las voces y las perspectivas que ustedes tienen de cara a los diversos problemas que evidentemente ha generado la pandemia. Eso es, y posteriormente me gustaría a mí hacer un ejercicio sobre lecciones aprendidas, que es un esfuerzo que se realiza en función de una sistematización de los beneficios que tuvo la actividad. Esa sería la agenda. Sin más preámbulos, voy a dejar las palabras de bienvenida al licenciado Rodolfo Mejía Dietrich. Espero que ahí esté. Muchas gracias, licenciado Mendoza. Muy buenos días a todos los participantes, especialmente a los jóvenes que representan a diversas organizaciones de la sociedad civil. Algunos participan de manera activa, otros de manera colaborativa y están vinculados de una u otra manera con el esfuerzo que está realizando el Centro de Investigación para la Democracia
para fortalecer esta iniciativa. Solo quisiera comentarles que este esfuerzo es pensado desde la academia, es decir, el CIDEMO es parte fundamental de la Universidad de Oriente, como un brazo del aparataje investigativo, y a la vez es financiado por la cooperación internacional. Tenemos el respaldo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que se ve materializado a través de un acuerdo de cooperación que han firmado ambas partes. Entre ellos está el proyecto de sociedad civil y democracia en la región oriental. Uno de sus objetivos fundamentales que tiene que ver con el componente de juventud es que el centro pretende formar, pretende promover esa discusión, ese diálogo constante entre la ciudadanía, a la cual ustedes representan también, y los liderazgos emergentes. Es decir, esos liderazgos que pueden surgir para fomentar la participación ciudadana. En este contexto, estamos haciendo un esfuerzo como Centro de Investigación por la Democracia para contribuir al desarrollo de una conciencia nacional, no solo a nivel de región oriental, sino con alcance o enfoque nacional y que pueda causar impacto en los destinos del país, porque ese es el esfuerzo, es la idea de realizar estas iniciativas. Y recuérdense que según la DIGESTIC, los jóvenes entre 15 y 29 años de edad pues representan 1.87 millones de personas en El Salvador. Estamos hablando de que ya más del tercio de la población, casi un tercio de la población del Salvador. Pero ¿qué necesitamos nosotros de algunos jóvenes que estén comprometidos con esa parte de la participación ciudadana y que no se vea materializada más allá de una democracia que es representativa a la hora de elegir algunos actores que van a formar parte del gobierno, ya sea central o local? Queremos establecer un espacio de participación más deliberativa, que es con énfasis hacia la democracia a la cual nosotros apuntamos, una democracia que parta más allá de los pilares representativos hacia unos pilares más deliberativos, donde el joven se vea comprometido con el esfuerzo del gobierno local, primero con el esfuerzo de su comunidad, porque vamos a empezar de ahí, o de la familia, luego con el esfuerzo de la comunidad, con el esfuerzo de la ADESCO, con el esfuerzo del gobierno local, después tratar de incidir en temas más representativos, pero lo vamos a hacer vinculados a una organización de la sociedad civil. En su momento vamos a abrir un espacio para formar estos liderazgos emergentes y sin lugar a dudas los que están participando este día creo que van a ser parte de ese esfuerzo constante y que van a representar los 4 departamentos de la región oriental. Por último, nosotros necesitábamos jóvenes con un liderazgo emergente, con actitud positiva, para formarse, para permanentemente desarrollar mecanismos, esos mecanismos de autoaprendizaje y mejoramiento continuo, una actitud para concertar, para tomar acuerdos, para hacer pactos, compromisos, alianzas con diferentes actores políticos y sociales, en función de los intereses del país, ¿verdad? No en función de los intereses individuales. Y una voluntad, sobre todo, para traducir la sensibilidad social en una actitud crítica y comprometida con la realidad. Y este esfuerzo que estamos realizando el día de hoy, que coordina el licenciado Mendoza, el licenciado Douglas y demás staff del proyecto de Sociedad Civil y Democracia, es parte de esa libertad de expresión, que es un baluarte también de la democracia contemporánea, y esperamos que este sea el primer esfuerzo de muchos en que abramos el debate a muchos jóvenes de la sociedad civil para que puedan ser escuchados. Agradecerles por su participación, la universidad que está haciendo el esfuerzo por la transmisión en vivo, constituye también una primera alianza estratégica, y qué más, que queremos escuchar esos espacios que ustedes tienen en relación con la salud, la economía, la democracia, y dejamos hasta aquí mi participación y desearles éxito en este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Mejía. Decirles que el licenciado Mejía es el pensamiento estratégico del proyecto. Él ha promovido este esfuerzo y realmente viene muy bien respecto, y es demasiado pertinente, pienso yo, respecto a la necesidad de fortalecer la participación y el derecho a la libertad de expresión. Ahora, la metodología es
la siguiente. Yo voy a pedir que se presenten a 3 personas que son representantes de organizaciones de la sociedad civil, 3 jóvenes, a quienes voy a estar fomentando algunas preguntas o realizando algunas preguntas. Esto no quiere decir bajo ninguna manera que durante el proceso los otros participantes no puedan intervenir o hacer un comentario que consideren necesario para fortalecer la discusión. Simplemente por orden, si usted quiere, de metodológico, es que vamos a centrar o vamos a iniciar la participación con estos 3 participantes. En este sentido, me gustaría que en primera instancia Isaac Argueta te presentaras como participante del foro, Isaac, y mencionaras un poco cuál es tu perfil y trabajo con respecto a la sociedad civil y a los jóvenes. ¿Estás ahí, Isaac? Sí, por supuesto, por acá estamos. Buenos días a todos, a las diversas autoridades del CIDEMO que hacen siempre un gran esfuerzo por proyectar siempre esta imagen y sobre todo por trabajar en estos temas tan importantes como es la democracia, la incidencia social, y también a todos los compañeros, a todos los jóvenes, a las demás personas que también nos acompañan en esta mañana para discutir, para analizar y sobre todo para conversar acerca de lo que está pasando, ¿verdad? Que siempre es bueno tomar un tiempo para detenerse a pensar eso. En cuanto a mi persona, pues, he estado trabajando en los últimos meses con el Centro de Investigación para la Democracia, el CIDEMO, que es una parte de la universidad y pues que gracias a las experiencias y a las amistades por ahí fui conectando y hemos estado trabajando en este aspecto de la participación ciudadana y sobre todo el empoderamiento ciudadano. Hemos estado en diversas capacitaciones con instituciones y organizaciones pues de renombre en San Salvador, por ejemplo, FUNDE, entre otras, de TJ, etcétera. Más allá de todo eso, en cuanto a mi perfil, durante mi vida siempre el voluntariado quizás ha sido una de las partes fundamentales, quizás por mi contexto donde me crecí. Soy del norte de Morazán, justamente de Jocoití, que toda la gente conoce yendo para Perquín. Entonces, el punto de referencia, ustedes saben que la historia nos dice que toda esta zona pues, fue el epicentro de la guerra en los años 80, pues a partir de eso ha venido una reconstrucción social a lo largo de los años. Alguna vez cuando tengan la oportunidad de venir a conocer la historia, estaría súper genial. Y sobre todo, pues quizás me crecí en ese contexto, ¿verdad? Viendo la ayuda humanitaria, participando, y eso lo he ido fomentando y gracias a estos espacios y a estas instituciones que me han impulsado también, pues lo he ido replicando en otras zonas del país. En el 2017 gané la beca SUSI para estudiantes líderes, la cual anualmente solo 5 estudiantes representan a El Salvador, y me estuve formando en estos temas de incidencia social, política, democracia y cultura en Estados Unidos. Y bueno, luego de eso, pues también tuve la oportunidad de ejecutar algunos proyectos, un proyecto que ganamos con otra compañera de la universidad y lo ejecutamos acá en Morazán. Posterior a eso, ejecutamos uno a nivel oriental con exalumnos de la embajada, que pues llegamos a los 4 departamentos empoderando a jóvenes y así sucesivamente. Mi trayectoria ha ido, digamos, impulsándose y también he trabajado en aspectos de medios de comunicación. Soy locutor y también soy DJ de una radio local de Oriente. Y también he formulado ahí una pequeña propuesta, un proyecto radial para transmitir oportunidades una vez por semana y sobre todo hablar sobre aspectos de incidencia social en un programa radial en vivo. Entonces, por el momento, pues seguimos formándonos y aquí estamos aprendiendo y con muchas ganas de escuchar a todos. Muchas gracias. Le pediría ahora que se presentara a Stephanie. No sé si está por ahí Stephanie Pineda. Hola, hola, buenos días, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien, Stephanie. Adelante. Ok, tengan todos y todas buenos días. Soy Stephanie Pineda del departamento de Usulután y la verdad es un gusto estar participando con ustedes por segunda vez. Ya había tenido una participación antes acá en Usulután. Y bueno, pues como joven organizada soy parte de muchas iniciativas, en las cuales la verdad es que igual como Isaac me mueve bastante el voluntariado
y hemos estado trabajando, la verdad, muy estrecho con lo que es la Red Juvenil Trigualtica, a la cual pertenezco, también lo que es ABEU, que es la Asociación de Becarios de la Embajada de los Estados Unidos, de la cual formo parte también, al igual que también la Red de Defensoras de Derechos Humanos, que es parte de lo que es la colectiva feminista, y bueno, otras organizaciones a nivel nacional. También hemos participado en lo que es proyectos con la UNESCO, en Iberomap, en lo que es el tema de medio ambiente. Y bueno, mi perfil, la verdad es que, bueno, como Isaac, el voluntariado ha estado en mi vida desde que estaba muy pequeña, porque mi abuela era parte de muchas organizaciones que velaban por el cuidado del medio ambiente y pues obviamente yo andaba detrás de ella. Así que ese fue, digamos, como que mis inicios en poder brindar un poquito de lo que la vida nos da hacia los demás. Ahora, en este momento, lo que es también, hemos estado haciendo muchos esfuerzos articulados con muchas organizaciones para poder ayudar a lo que son las familias que estuvieron en riesgo en lo que son las tormentas, lo que todavía están en forma vulnerable por lo que es la pandemia y todas las restricciones que se han puesto. Y bueno, no quisiera alargar bastante eso, pero sí hemos estado trabajando muchas cosas y acá estamos. Gracias, Stephanie. Hay un pequeño problema con el audio, creo que se corta. O sea, sí se escucha, pero con cortes. Si le es posible modificar la forma de audio o utilizar otra, pues podemos probar, Stephanie. Le pediría ahora a Henry Vázquez que por favor se presente al foro en el mismo ejercicio de mencionar algunos esfuerzos históricos que se han venido realizando como miembros y luchadores sociales y miembros de la sociedad civil. No sé si estás por ahí, Henry. Adelante, adelante. Sí, buenos días, ¿me escucha? Bien, bueno, mi nombre es Henry Alexander Vázquez, dentro de los pequeños esfuerzos que uno hace, que realizan grandes cambios dentro de la sociedad, bueno, un poquito de mi hoja de vida es, por ejemplo, desde muy joven, ¿verdad? Hace un par de años atrás, pues empecé mi voluntariado en la parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Posterior a eso, pues empezamos a hacer una diversidad de proyectos donde ha ido mejorando la condición de vida de algunos jóvenes, por no decir aquí específicamente en el municipio de La Unión y también a nivel regional, incluso nacional. Hemos hecho encuentros coordinados a nivel internacional también con algunas amistades, esa formación donde el joven tiene que ser una parte activa dentro de la sociedad. Posteriormente a eso, después de lo de la parte eclesiástica, la parte del voluntariado así dentro de diversidad de movimientos, por ejemplo, antes GTZ, hoy la cooperación alemana, se hicieron muchos proyectos también en salud sexual y reproductiva. A raíz de eso también pues me estuve formando en la parte educativa, desde el bachillerato, igual haciendo la parte del voluntariado, luego en la parte técnica y hoy pues que uno es profesional, gracias a Dios. Creamos un proyecto que se llama Educación Cooperativa. En la parte de educación cooperativa es poco sonada o trabajada en nuestro país, pero es una de las grandes fortalezas que pueden ayudar bastante en dificultades, porque a través de ese proyecto, les decía yo, creamos proyectos para jóvenes, les damos una oportunidad que él a través de la educación alcance algunas metas que ellos pensaban que eran imposibles. Y yo les ponía el ejemplo donde un proyecto que yo estaba estudiando en la universidad, en las escuelas a nivel nacional, a nivel de aquí local y luego lo hicimos a nivel zonal aquí en todo Oriente, me dio la oportunidad, les decía, de que me pagaba el estudio y podía darle la oportunidad a otro joven.
A raíz de eso también me gané una beca, les decía, para salir al extranjero. Entonces, un proyecto le puede cambiar la vida a un joven. Actualmente, pues soy el presidente de la Federación de Pescadores y Acuicultores de Oriente, denominada FECOPAO DRL, por la cual estoy esta mañana aquí con ustedes. También soy el presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales Un Nuevo Día, que es de aquí del municipio de La Unión. También actualmente soy el presidente de la DESCO, de la Asociación de Desarrollo Comunal del Campo Villalta. Y pues aquí son la parte del desarrollo aquí en la comunidad. Asimismo, pues tenemos algunos amigos en otras organizaciones, como por ejemplo Lazos Solidarios, la parte de Amigos Solidarios, que son organizaciones altruistas donde se ha estado apoyando bastante a la, a la, a la, a la problemática de la pandemia, ayudándole con víveres a las personas, llevándole, por ejemplo, camas, cocinas, entre otras cosas, ¿verdad? A nivel zonal, de aquí desde Oriente. Y pues actualmente también soy estudiante, les digo, en la parte de que el estudio abre muchas puertas, ¿verdad? Y eso es una oportunidad donde un pescador tiene la oportunidad de poder salir a otras condiciones de vida. Y es palpable, digo, pero a través de la educación, esfuerzo y dedicación se pueden hacer grandes cosas. También estamos dentro de la organización de la Embajada de los Estados Unidos, que es la YELAID, también Joven Go, o jóvenes, Red de Jóvenes de Nicaragua, un montón de organizaciones, ¿verdad?, de voluntariado, donde uno va generando esos lazos de amistad, donde la realidad de los jóvenes no es tan distinta a nivel de los países, a nivel centroamericano, ¿verdad? Y de la zona aquí en la región, sino que las mismas dificultades tenemos como jóvenes y que poco a poco pues pueden ir saliendo adelante, siempre y cuando con la dedicación. Yo creo que me quedaría por ahí para seguir avanzando en lo de la temática. Y Sí. pues gracias por la oportunidad, ¿verdad? A CIDEMO, a la UNIVO, a USAID también, que apoya estos esfuerzos para poder darle esa oportunidad, porque esta también es otra oportunidad, ¿verdad? Para poder llegar a muchos jóvenes y decirles que hay muchas organizaciones que están apoyando a los jóvenes en este caso. Muchas gracias. A usted, Henry, de hecho, para que puedan notar jóvenes cómo existen liderazgos que en ocasiones la misma mercadotecnia invisibiliza y cómo estas personas están vinculadas activamente en función de favorecer a las personas que habitan cotidianamente en sus comunidades o regiones de manera productiva, social o política. Es decir, el liderazgo que pueden desarrollar los jóvenes a través de su participación social trae siempre beneficios a las comunidades. En este sentido, hay que hacer una contextualización, ¿ve? Yo creo que lo primero que a uno le viene a la mente cuando escucha la palabra virus o la palabra pandemia, o ahora cuando escucha la palabra COVID, es una preocupación interna por su salud, y esto es natural en función del propio amor a la vida. A mí me gustaría escuchar de ustedes, quizás primero me gustaría ver cómo está Stephanie en cuanto a su percepción respecto a fundamentalmente lo que tiene que ver con el estado psicológico de los jóvenes actualmente, con las personas que han podido hablar, cómo está usted personalmente, cómo se sintió en la cuarentena, le afectó socialmente, cree que se han roto lazos, vínculos, o todavía se ha hecho la lucha a través de plataformas virtuales. ¿Cómo se siente usted y cómo cree que están los jóvenes, Stephanie, respecto a la situación que vive el país actualmente a nivel de salud, sobre todo salud mental? Hola. Sí, ¿me escucha, Stephanie? Ok, sí. Solo estaba probando. Ajá. Con respecto a la pregunta, he tenido, la verdad, tiempo suficiente para conversar con muchos jóvenes sobre lo que es el estado psicológico, el estado emocional, atravesando todo esto. Y igual también he tenido tiempo para poder analizarme. A mí creo de que en lo personal casi no me afecta mucho porque soy una
persona hogareña prácticamente. Lo único de que la organización, tanto el trabajo como también lo que es el voluntariado y el tiempo de la familia, tengo que ordenarlo muy bien para que esto no me genere inconvenientes. Pero con lo que es los jóvenes, recordemos de que toda cabeza es un mundo y que cada personalidad y que cada joven es muy diferente, igual que cada persona. Entonces, a algunos les está afectando bastante por el hecho de que tienen depresión, por el hecho que sufren de ansiedad, por el hecho también de que ellos necesitan tener, digamos, como que este calor que se le puede decir que generamos al poder convivir de una manera, ¿cómo puedo decir? Personal, o sea, una manera en la que una manera físicamente, ¿verdad? De una manera física, poder conversar con la persona, ver a la persona. Entonces todo esto les está afectando, al igual de que hay muchos que se han quedado sin sus empleos, y ya sea en el sector formal o informal. También eso les afecta un montón y eso los mantiene más ocupados mentalmente, porque están pensando en cómo poder solucionar sus problemas económicos. También el estrés que les está generando esto de tener restricciones para poder contener este virus es bastante, pero más que todo el estrés de poder contagiarse y tener, digamos, como que darle la puerta, o sea, abrirle la puerta al virus para que pueda entrar a su casa. Entonces eso también está afectando un montón, y obviamente de que en el nivel psicológico y emocional estamos, la verdad, tendiendo de un hilo, porque ya sea como personas o también como si estamos trabajando o no lo estamos trabajando, si somos niños o no somos niños, si somos adultos o no somos adultos, siempre nos va a estar afectando. Porque igual en mi forma personal tengo un sobrino que me dice, ¿por qué no podemos hacer esto? Entonces tengo que explicarle una y mil veces de que es porque estamos en una temporada, por decirlo así, en que vamos a tener que estar un tiempito en casa y que no podemos hacer ciertas cosas porque si no nos podemos enfermar y nos podemos poner malitos. Entonces también la forma en la que nosotros nos expresamos de las circunstancias también va a influir bastante en cómo va a ser manejado por las personas a nivel psicológico. Entonces, desde ese punto tenemos mucho, pero mucho trabajo que hacer. Yo creo de que vamos a necesitar hacer estas jornadas de autocuidado que ya estamos realizando, lo que es en la red de defensoras. Tenemos esta jornada de autocuidados, que es, la verdad, una oportunidad súper genial para que los estudiantes, para que las juventudes, para que también las madres, padres de familia puedan tener esta oportunidad como para relajarse, para desestresarse, y eso nos puede ayudar, la verdad. Entonces hay que también apostarle a eso, apostarle a nuestra salud mental, solamente. O sea que ustedes han generado iniciativas de eso que llama formas de autocuidado, como una especie de programa que ustedes están impulsando en la organización. En la organización sí, la organización está manejada por la colectiva feminista, en la red de defensoras de derechos humanos. Entonces esa red de defensoras está incorporada por mujeres de diferentes organizaciones que están trabajando para diferentes temas o para diferentes temáticas, y hemos creado, digamos, como que esta sección de autocuidado para ver cómo nosotros estamos, cómo podemos reaccionar ante algún tipo de violencia, cómo podemos relajarnos y quitarnos el estrés de tanto ajetreo por lo que es la pandemia. E igual también se han estado realizando lo que son voluntariados en diferentes temáticas, ya sea clubes de conversación, ya sea conversaciones significativas también, y eso la verdad ayuda a los jóvenes que son 100% activos y que necesitan estar haciendo algo para que puedan regular su estrés, puedan regular también su ansiedad, y también pueden ayudar a los demás a que eso se vaya mejorando, porque tenemos que tener un poquito la mente ocupada para no poder caer, digamos, como que en un ataque o algo por el estilo. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. A mí me gustaría, Henry, en este apartado también,
tú pudieras hacer una valoración sobre cómo están la actitud y las condiciones psicológicas, tanto tuyas después de la cuarentena como de tus afiliados. Tú mencionaste mucho que lideras como 3 o 4 organizaciones, lo cual es increíble, creo yo. ¿Y cómo ves a los afiliados, a los asociados, cómo en todo en este escenario del contexto de la pandemia? Bien, algo que se me olvidó mencionar, por ejemplo, dentro de la presentación es que actualmente también trabajo en una cooperativa de ahorro y crédito. Voy a empezar de que cómo lo que se está aplicando al trabajo con lo que se está aplicando también con lo de los afiliados, ¿verdad? Una de las valoraciones que uno ve, por ejemplo, como organizaciones podemos estar educando, incentivando a la gente tome las medidas de precaución. Por ejemplo, uso de mascarilla, que actualmente no la estoy usando, ¿verdad? Pero aquí la tengo. Y lo del alcohol gel, la parte del distanciamiento social de 2 metros de distancia, porque a veces nosotros cuando estábamos platicando tiramos partículas y no las vemos, ¿verdad? Pero dicen, no, no pasa nada, ¿verdad? Pero es increíble la parte de las valoraciones dentro de los contextos donde uno está trabajando que las personas actualmente no acatan las indicaciones. Por ejemplo, hay gente sin mascarilla con los niños a la par. En las actividades que nosotros hemos realizado, incluso hemos regresado personas a que vayan a traer su mascarilla. Lo que nos cachamos es una bendición, ¿verdad? Que nos dicen, hijo de tal cosa. Pero si nosotros como organización no ponemos firme a decirle a la gente, mire, es por su bien, no por mí, por el mío, ¿verdad? Bueno, que también es por el mío, por precaución, pero educarlos, que los niños no los anden exponiendo, eh, ellos tienen que cuidarse más. No, eso no me pasa, dicen a mí. Nos creemos muchas veces también en las valoraciones que vemos, es que nos creemos inmortales, ¿verdad? Y sin saber que de un día para otro, en un segundo, le puede cambiar la vida a cualquiera, a cualquiera. Entonces, en la parte laboral, pues se aplican estos protocolos, incluso hay un protocolo, de, por ejemplo, si alguien salió positivo del COVID, cuál es el protocolo a seguir en la cuestión de salud, el aislamiento, el medicamento, la parte también natural que hoy se está retomando, mejor dicho, el famoso té de eucalipto con un montón de cosas, ¿verdad? Para que la gente eleve sus defensas. Dentro de aquí ya netamente en las organizaciones de la pesca artesanal incluso no están yendo a pescar, les decía yo, porque uno, la pandemia, en este caso la enfermedad, el virus, ha estancado la parte de la economía, pues porque hasta el momento de primero, pues cierre, ¿verdad? Encierro. Nadie sale, estamos aquí, solo sale uno a traer la provisión. Eso como que genera también un estrés, ¿verdad? Dentro de la casa, porque todos los días verlo de las paredes, aunque tenga la comida, aunque tenga, eso le genera como esa ansiedad de que qué está pasando allá afuera. Eh, Posterior a eso también, pues como hemos podido con los jóvenes voluntarios, con la comunidad, se ha podido llevar ayuda, ¿verdad? A través de las gestiones aquí, con las municipalidades, con las organizaciones de los amigos que les mencionaba. Es bonito llevar esa ayuda de alguna manera a las personas, pero también a nosotros nos hace falta mucha educación porque creemos que al yo salir, por ejemplo, ah, si me va a dar, que me dé, dicen algunos, incluso dicen esa valoración, y uno dice, bueno, ¿será que son inmortales, verdad? ¿Será que no tienen familia? ¿Será que no tienen hijos? ¿Será que no tienen nietos? Y verdaderamente eso preocupa porque una persona puede contaminar, puede contagiar a muchas personas y a veces lo hacen adrede, ¿verdad? Que incluso no dan ni la mascarilla y esas cosas pues al final afectan grandemente. Uno, porque con la salud quebrantada hay que invertir en andar en hospitales. Ustedes saben que ahorita pues los hospitales no lo reciben, sino que lo regresan para su casa. Hay que invertir en medicamentos, porque la salud es una inversión, ¿verdad? Hay que comprar la cuestión para las fiebres, pues los famosos sueros, las acetaminofén y automedicarse, que tampoco es recomendable, porque si ustedes tienen un cuadro crítico, eh, por ejemplo, hipertensión, diabetes, en vez de ayudarse, lo que está haciendo es dañando otros órganos por no tener la receta médica. Entonces, en esa parte, pues nosotros como organizaciones aquí en la DESCO
realiza, por ejemplo, metodologías donde realizamos actividades, pero que utilizando las medidas higiénicas, ¿verdad?, de los protocolos, y también evitar las conglomeraciones, porque ese es uno también, ¿verdad? Nos hemos estancado también en otras actividades por la misma cuestión de no tener como gente alrededor masiva, porque estamos pensando en una actividad para los niños, pero la lógica es que si llevo un niño, llega un padre. Entonces, al final, eso, en vez de ayudarle a la comunidad a olvidar un poco la problemática de la enfermedad, lo que podemos hacer es un poco de contagio. Dentro de la organización, por ejemplo, la federación, tenemos la dificultad del transporte. No nos hemos podido reunir en esa parte para ver también los distintos puntos, desde las islas, aquí en La Unión, el municipio de Conchagua, para poder hacer como un plan de contingencia, porque como nadie está preparado para este tipo de cosas, ¿verdad? Nadie las espera, entonces estamos viendo de qué manera eso lo hace. Luego, por ejemplo, en Usulután, La Libertad, con las otras cooperativas hermanas, federaciones hermanas, estamos en la creación de una confederación para ver de qué manera se hacen gestiones a gran escala para el sector específicamente de la pesca artesanal, siempre con las mismas precauciones, ¿verdad? Para prevenir lo de la enfermedad. Dentro de la escuela, pues ustedes saben que el impacto también ha sido grande, que estamos migrando de la parte física a la parte digital, donde muchos no tienen acceso y otros pues también están como en esa parte de tareas, y no hay como una retroalimentación que le ayude, porque en vez de ayudar el estudio ahorita es como un dolor de cabeza o un problema más abonado a la pandemia. Quizás me quedaría por ahí con la valoración del tema, con esos puntos, ¿verdad? De que a veces creemos que estamos haciendo algo bueno, pero lo que estamos haciendo es como generando un problema más dentro de otro problema. Entonces, es deber analizar bien la situación y ser como un eje de apoyo, ¿verdad? Este tipo de actividades ayudan a orientar a las personas de alguna manera para que puedan tener una oportunidad en un momento de crisis. Y lo otro también, la valoración de esta problemática es que se está migrando a la parte comercial de la física a la parte a domicilio. Igual siempre utilizando las tecnologías de la información. Eso es muy bueno también, que a pesar de una problemática, como mencioné anteriormente, se está generando una oportunidad. Me quedaría por aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Utilizaste una figura que me parece muy interesante, la migración de lo presencial a lo virtual. Isaac, a mí me gustaría en este sentido que tú hicieses una valoración también desde el punto de vista psicológico respecto a cómo ha afectado el que les arrebataran prácticamente la cotidianeidad y las relaciones interpersonales que se establecían, por ejemplo, en la universidad. La mayor parte de jóvenes que participan en este foro son estudiantes universitarios y creo que serán testigos de que han experimentado una migración forzosa a la educación, por ejemplo, en entornos virtuales de aprendizaje, que sin duda constituye siempre un reto en cuanto a la generación, en cuanto a la técnica del docente para guiar la clase y en cuanto a la actitud que tiene el estudiante de estar aprendiendo frente a un ordenador. Me gustaría, Isaac, en ese sentido, que se haga una valoración de cómo ves a los jóvenes, vos, cómo te sentís vos en este escenario nuevo que para la educación universitaria. Ok, muchas gracias nuevamente y saludos a los que se han unido recientemente. En cuanto a lo que tú mencionabas sobre la valoración que se ha hecho, pues dentro del ámbito universitario, como tú lo mencionabas, aquí vemos muchos estudiantes que estamos dentro de alguna rama, de alguna ciencia, alguna ingeniería, licenciatura. Pues en mi caso soy estudiante del 5º año de agronomía y lo traigo al caso porque como muchas otras ingenierías, mi carrera es bastante de práctica. Entonces, es bastante de eso, de trabajar en el campo, de sobre todo hacer investigaciones en cuanto a estas áreas. Y en relación a esto, nosotros sí sufrimos un duro golpe porque, como ustedes saben, en la Universidad de Oriente y a quienes pues no, les cuento que en la Universidad de Oriente la Facultad de Ciencias Agronómicas tiene su propio campus experimental. Entonces, esto está ubicado en una zona lejana, obviamente, a la zona urbana y por ende a nosotros pasamos completamente de estar en prácticas a pasar a la metodología virtual
y el problema es que muchos de los ingenieros que teníamos, como son muy prácticos, entonces los medios digitales a veces se les dificultaban y a veces las clases eran un poco, digamos, deficientes en el sentido técnico, ¿verdad? Porque a veces sucedían ciertas cosas que a lo mejor para alguien de nuestra generación resolverla puede resultar un poco fácil, pero eso se comprendía, sobre todo el esfuerzo que se hacía. Incluso dejaron algunos proyectos prácticos dentro de la que uno resolviera en la casa, como por ejemplo sembrar una planta y ver el crecimiento vegetativo a lo largo de las diversas fases. Entonces, fueron estrategias que se fueron adoptando a medida del tiempo y creo que muchos de los estudiantes que están acá me comprenderán en el sentido de que fue un poco difícil el cambio, claramente, de pasar completamente a un contexto virtual, pero que nos hemos dado cuenta que es necesario. Sobre todo, no hay que verlo como un problema, sino como un desafío y una oportunidad, porque eso es una experiencia de que nosotros debemos capacitarnos en estos medios para que en el futuro, cuando las oportunidades se alcancen o se logren, pues también dominarlas y mejorar en ese sentido, porque de eso se trata, ¿verdad? En cuanto a la resiliencia psicológica, pudiéndole llamar así, dentro de nuestra organización, ABEU, la Asociación de Becarios de la Embajada de Estados Unidos, pues tuvimos una grata oportunidad hace algún tiempo de recibir una capacitación en cuanto a las conversaciones significativas y al liderazgo del alma. Entonces, eso ha sido una estrategia bastante excelente que hemos adoptado como comunidad para poder, más que todo, hacer espacios de conversatorio en los cuales nos podamos liberar, podamos contar también nuestras perspectivas y sobre todo, pues esto ayuda mucho a ese estrés que uno tiene reprimido por el confinamiento, porque quieras o no, también pasar de estar aquí y allá, más la juventud que anda en diversas organizaciones, proyectos, como muchos de nosotros, perdón, fue difícil. En cuanto al ámbito laboral, también a mí me tocó pasar de estar, como les mencionaba, en mi trabajo diariamente, a pasar a un aspecto de teletrabajo, donde por mi situación, ¿verdad?, de geografía, de estar lejos de San Miguel, me ha tocado solamente estar apoyando a mi equipo de trabajo en redes sociales, en community manager. Entonces, y todo eso también, quieras o no, pues hace falta, uno lo extraña porque son las cosas que a uno le gusta, pero mediante estos conversatorios y mediante las diversas actividades que a veces se adoptan dentro de la casa, pues creo que se puede sobrevivir. Y quiero citar, sobre todo, me gusta citar esta frase hoy en día de Darwin, que es uno de los científicos e investigadores más influyentes de hasta ahora, donde dice, ¿verdad?, que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más rápidas, a veces las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Entonces, eso ha quedado muy, pero muy reflejado en esta etapa, porque realmente los negocios, como ustedes se han dado cuenta, dijo el director de Airbnb, lo que me costó 12 años en construir, se vino abajo en 3, 4 meses. Entonces, realmente todo esto es una lección para que tanto los emprendedores, porque también aquí hay personas emprendedoras también, pues se adapten a estos mecanismos y nos tenemos que adaptar, y también a las formas de aprender, porque realmente el aprendizaje en esta época es un instrumento pues realmente poderoso, el estar capacitándonos, y realmente pues es bueno estar haciendo algo productivo, pensar en lo que se viene después, pero también con los pies en la tierra en estos momentos. Acá en la zona de Morazán, como por ser una zona rural, existe, digamos, extensión de terreno para poder cultivar. En ese sentido, he visto y se ha visto mucho, pero mucho ese auge por las personas acá en la zona. Les cuento desde mi trinchera, desde mi contexto. Acá las personas realmente se ha visto la organización para poder cultivar, y el invierno creo que ha sido una ventaja que se está aprovechando, porque muchos
de las personas incluso han venido a preguntarme si tengo algunas plantas de tomate que les venda, chiles incluso. La gente anda buscando qué sembrar y eso también es un mensaje para que se le invierta y se le tome importancia a este sector que por mucho tiempo también ha sido un poco olvidado y que sobre todo ahora es necesario. Y no solo porque es una necesidad básica, sino porque la gente en estos momentos lo está consumiendo bastante. Realmente la gente creo que está viendo ese sentido de que la seguridad alimentaria también es importante. En las zonas urbanas me he fijado que muchas personas han adoptado medidas también interesantes para poder adaptarse al cambio en los negocios. El delivery ha tenido un crecimiento muy grande y todas esas cosas también son importantes tomarlas en cuenta para nuestras futuras acciones, ¿verdad? En cuanto al Centro de Investigación para la Democracia, donde también participo dentro del semillero de este centro de investigación, pues también se han estado adoptando algunos mecanismos como estos conversatorios, pero en diferentes aspectos y ahí hemos estado también apoyando. Gracias a Dios, pues los temas que se han estado lanzando en las plataformas virtuales han sido muy interesantes y creo que muchos han visto las campañas en las cuales pues la libre expresión de los jóvenes se ve reflejado y también se está trabajando muy, muy grandemente en eso y me alegra ser parte de todo esto y me alegra escuchar que todos estamos haciendo nuestro pedacito de cosas buenas para mejorar este contexto. Muchas gracias, Isaac. Realmente has planteado algo que se presenta como un desafío y que tiene que ver con la misma organización en el tiempo de la pandemia, cómo la gente se ha organizado para trabajar, para producir y para no vivir una calamidad aún mayor, porque yo tuve la oportunidad de escribir un artículo donde me preocupaba mucho por fundamentalmente la post-pandemia que puede traer incluso mayores consecuencias socioeconómicas para la población. Y a mí me gustaría escuchar a alguien de los que está con nosotros, si alguien quisiera opinar sobre la misma temática que tiene que ver con la cuestión psicológica, de cómo se sienten, cómo han visto, si son parte de alguna organización, o cómo han vivido la experiencia de la cuarentena y la post-cuarentena, que también ahora es voluntaria, pero que sigue siendo preventiva en función de no contraer la enfermedad. No sé, yo aquí tengo una lista, puedo preguntar directamente, no sé si les parece. Me gustaría, no sé si me puede hacer eco a la solicitud, tal vez. Sara, ¿estás ahí? Hello. Hola, buenos días. Sí, Sara, me gustaría que profundizaras un poco más sobre esto, a la luz de tu propia experiencia, cómo ha sido o cómo ves la situación desde la participación de los compañeros, de manera breve, ¿va? Psicosocial del joven y de la organización en esta coyuntura de pandemia. Muy buenos días. Es un placer estar en esta mañana con ustedes y realmente ha sido un impacto bastante fuerte. Para algunos ha sido ventajoso y para otros una desventaja, debido a que algunos quizá han tenido más tiempo para poder formarse. En mi caso ha sido un poco estresante porque actualmente tengo las 5 materias de mi carrera, pertenezco al programa de honor y recibo 2 materias extras, pero a pesar de eso he tenido la oportunidad para formarme en temas respecto a acceso a la información pública, participación ciudadana, incluso lo que es el liderazgo con lo que es INJUVE. Pero he podido comunicarme con muchos otros jóvenes para los cuales ha tenido un impacto bastante fuerte, que incluso han enfermado respecto a este impacto, han tenido problemas psicológicos, han tenido que tratarse con psicólogos porque quizás en muchas ocasiones no hay los espacios necesarios para que ellos puedan desarrollarse o quizás no los conocen lo suficiente, manera por la cual. Aprovechando la pregunta que nos hace Diego, tu posición
como joven, tu posición como joven respecto a la situación, en concreto, ¿cuál crees que sea? Desde un ejercicio de juventud, que es tomarlo como lo que tiene que ver con tu subjetividad, como tú como joven, como persona joven, ¿cómo te sentís de cara a todo este proceso? Realmente, como joven, respecto a la pandemia ha sido un fuerte impacto. Principalmente siendo estudiante de licenciatura en ciencias jurídicas, porque se ha visto lo que es un retroceso al Estado democrático. Y como joven realmente nos daña. Y eso es porque nosotros somos el presente y el futuro de este país. Por lo tanto, todos los acontecimientos que suceden en el país nos afecta de gran manera. Probablemente mucho no lo podemos ver de esa manera, o quizás los adultos se olvidan de nosotros. Y es por eso que siento que es momento de que los jóvenes tomemos, como diríamos, cartas en el asunto, que podamos ser entes que generen cambios en la sociedad, que la sociedad pueda vernos a través de acciones. Por ejemplo, la participación ciudadana juvenil, que tanto hace falta en el país y que muy poco se desarrolla. Gracias, Sara. Me encanta cuando tu participación hace mención a la preocupación respecto a la democracia en El Salvador. Y de hecho, ese es el segundo bloque de preguntas que voy a hacer. Ustedes saben que CIDEMO trabaja mucho el tema del fortalecimiento y de consolidación del proceso democrático, no solo a partir de la producción de conocimientos, sino también a través de la construcción de capacidades. Pero para construir capacidades, normalmente tú necesitas que la sociedad te produzca líderes, produzca organizaciones, produzca participación. Y, y lo que nosotros nos hemos estado enfrentando últimamente es a una especie de escenario sociopolítico donde los principales actores han contraído un escenario de ingobernabilidad tremendo, donde el Ejecutivo asumió una posición ciertamente férrea respecto a la pandemia en un inicio, pero que posteriormente fue evolucionando hacia un conflicto cuyas características denotan totalmente una falta de diálogo y de consenso en la toma de decisiones estratégicas para poder sostener esta crisis de índole económica, sanitaria, y se nos añadió la ambiental con la tormenta Amanda. Entonces, en este escenario, a mí me gustaría, en primera instancia, valorar si quieren, pueden utilizar el chat y formular preguntas o incluso decir sus participaciones, y yo leo totalmente el comentario, o pueden activar, pedirle la palabra con muchísimo gusto, o si no, pues puedo seguir también preguntando a los ponentes. Quizás vamos a iniciar ahora con Stephanie de nuevo, respecto al escenario, sobre todo de democracia y de derechos humanos, porque entiendo, Stephanie, que tú estás en una red que trabaja mucho el tema de derechos humanos, y hubo fuertes críticas de sectores de oposición, por ejemplo, a los confinamientos forzosos que hubieron por casos de sospecha. De hecho, hay jurisprudencia de la Sala Constitucional. ¿Y cómo ves el tema de la democracia y los derechos humanos? Stephanie, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Me gustaría escuchar tu valoración en torno a eso, Stephanie. Pues, bueno, desde la perspectiva que nosotros tenemos, o por lo menos desde la perspectiva que yo tengo, porque voy a hablar mejor particular, sí hemos escuchado de muchos casos en los cuales han estado lo que es violentando los derechos humanos, igual, y también el de las mujeres. Bastantes hemos estado ahí pendientes de todos los casos que se han dado y pues todas las injusticias que la verdad se están, digamos, como que tapando por medio de lo que es la pandemia, porque prácticamente pues el tema principal ahorita a nivel mundial, podría decirse así, es referente a lo que es a la situación del coronavirus, y los derechos humanos los están dejando, digamos, como que afuera o como que en segundo plano, cosa que pues tampoco vamos a tener que bajar la guardia para poder ejercer.
lo que por naturaleza nos corresponde, la verdad. Y pues fíjate de que en lo que es el tema de juventud, que yo sepa de todas las organizaciones en las que he estado, no sea, digamos, he escuchado mucho sobre alguna violencia en lo que es en este aspecto, pero sí lo que es en el tema de mujeres ha habido un montón de denuncias en ese aspecto. Inclusive voy a comentar un poco sobre el caso de una persona cercana, la cual fue Tiende violada, a disminuirse el sonido de la voz, Stephanie. No sé si es que alguna cuestión de cercanía con el micrófono o si puedo hablar un No, la poquito verdad más estoy fuerte. súper cerca. Entonces, quizás un Estoy poco más súper fuerte cerca, el tono de pero voz nos ayudaría, Stephanie. Porque sí escuchamos, pero como que ok, tiende a disminuir ok, muy bien. Le estaba mencionando de que en el tema de juventudes no mucho se ha estado violentando lo que son los derechos, bueno, por lo menos desde mi perspectiva y en el sector en el cual yo vivo. Pero en lo que es mujeres hemos tenido bastantes casos sobre la violentación de derechos, y ya sea físico o psicológica también. En ese aspecto hemos tomado cartas en el asunto, también se han estado dando seguimientos y también hemos estado siguiendo a las autoridades correspondientes para que puedan seguir los casos, los puedan seguir investigando y les puedan dar una solución pronta. Otra cosa es también sobre lo que son los derechos en lo que es esta pandemia. Vemos bastantes centros de salud en los cuales no todavía, bueno, si ya era antes, pues todavía no poseen, digamos, como los medicamentos necesarios para poder darle a lo que son, aquí estoy hablando de manera general, no estoy hablando solo de juventudes, las personas que los necesitan y también que los tienen recetados. Conozco a varias personas de que tienen recetados los medicamentos, pero no los poseen o no los pueden ir a retirar lo que es a los centros de salud. Entonces eso también, digamos, como que minoriza el acceso a la salud de las personas para poder sobrellevar lo que es esta pandemia, porque igual eso también está afectando en parte a los padecimientos que tienen algunas personas. Con respecto a lo que se está viendo en la asamblea, la verdad, yo en eso casi no me meto porque no quisiera, digamos, como que generar malos entendidos o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero igual estamos ahorita pendiendo de un hilito porque como no hay estado de emergencia, solo estamos en una cuarentena casi obligatoria, digo casi porque si van a los centros está un montón de gente, no están siguiendo los protocolos y no están llevando sus mascarillas, no están utilizando el proceso, por ejemplo, comer en la vía pública, tocan todo, no se sanitizan ni nada. Entonces pues igual, o sea, para poder nosotros ejercer nuestros derechos también debemos de ejercer nuestros deberes, más que todo en esto que es la pandemia. Así que pues nada más sobre ese mi aporte. Gracias, Stephanie. Eventualmente has tocado un tema fundamental que tiene que ver con el recrudecimiento de la violencia hacia la mujer y cómo ha habido un repunte. De hecho, hubieron varios actores políticos que tocaron el tema. Ayer, en la presentación del libro que tuvimos también, hubo una ponencia referida a eso. Y es algo que la organización y la participación, sobre todo desde los jóvenes, se debe de denunciar, porque no podemos involucionar en los logros que se han conquistado en ese ámbito. Henry, quisiera que me respondieras una pregunta. ¿Tú cómo ves esto? ¿Hay más o hay menos democracia hoy en tiempo del coronavirus? Y me gustaría que hicieras tu valoración a partir de la propia experiencia del trabajo que realizas, porque me imagino que cuando se coartan derechos fundamentales como la libertad de movimiento u otros, las relaciones socioproductivas en las cuales tú te ves involucrado se ven afectadas. ¿Cómo sientes este escenario? ¿Hay más democracia o hay menos democracia hoy?
¿Estás ahí, Henry? Sí, sí, aquí estoy. Ah, Bien, dentro de la parte del término de democracia es la parte de ejercer el poder, ¿verdad? De las grandes mayorías. Dentro de ese contexto, pues ahorita actualmente se ve eh, un poco difícil en el aspecto de que a veces es aplicable y a veces no. Y es bien contradictorio porque si ya está dada estipulada una jurisprudencia que te dice cuál es el mecanismo a seguir para ejercer la parte democrática y muchas veces no es respetado, a veces como que hacemos la interrogante, bueno, ¿quién da la supervisión o vigila que estos mecanismos verdaderamente funcionen? Pongo un ejemplo, en el caso de las cooperativas de pescadores, los miembros son electos democráticamente por sus delegados. En el caso de la federación, específicamente las federaciones. En el caso de las cooperativas, los miembros son elegidos por sus asociados. Entonces, y en el caso de la comunidad, los representantes de la comunidad son electos por la misma comunidad. Pero verdaderamente hay un avance, no a un 100% como fuera lo ideal, pero sí hay un avance de democracia, ¿verdad? Por ejemplo, este espacio es un avance de democracia. Antes no existía por lo menos una cuestión de donde uno podría hacer una denuncia, por poner un ejemplo, o este espacio para poderse manifestar a otros jóvenes, de decirle, mire, que hay un mecanismo donde usted no se le cumple un proceso de democracia en la parte o ahí hay anomalías en el proceso de elección o democracia, como le llamamos, puede acudir a estos mecanismos. Ese sería como uno de las valoraciones, ¿verdad? Luego, posteriormente también, como repito, si nosotros como sociedad civil hacemos caso omiso a ese tipo de problemáticas, pues también somos cómplices, ¿verdad? Porque si tanto el que hace la anomalía como el que se queda callado también es cómplice de ese proceso. Y dentro de las valoraciones de democracia, como repito, sí hay un avance y no se puede decir que no, pero falta mucho todavía que construir, falta bastante, tanto en las instituciones públicas como privadas, incluso en la misma sociedad civil también, hace falta como esa educación, porque muchas veces la democracia lo asociamos con la cuestión política, y ese es otro problema, ¿verdad? De que mezclamos dos temas que no son iguales, pero sí que están íntimamente relacionados. Entonces, en esa parte, como educar a las personas en el tema de democracia y en la parte de diferenciar cuando estoy aplicando verdaderamente la democracia o cuando estoy aplicando un sentimiento personal, ¿verdad? O una parte de que nosotros queremos hacer las cosas porque creemos que así es lo correcto, cuando ya hay una jurisprudencia, como repito, que le dice cómo son los mecanismos de democracia. Así que esa sería como mi participación y valoración sí. en torno a la pregunta. Sí, muchas gracias, Henry. De hecho, ha mencionado algo muy importante, que ya está regulado cómo podemos hacer nosotros nuestra participación a través de mecanismos directos e institucionales. El Código Municipal, por ejemplo, tiene mucho sobre eso. Incluso la misma reglamento de las organizaciones definen los mecanismos de elección. En eso estamos bien. Pero Isaac, a mí me preocupa, te cuento, nosotros como CIDEMO vamos a publicar un estudio donde encontramos que la participación comunitaria es realmente baja. Encontramos que 8 de cada 10 personas a las que entrevistamos no participan en ninguna asociación, no participan en no asisten a rendiciones de cuentas, no se ven interesadas. Y si eso lo cruzas con las variables jóvenes, podríamos, por ejemplo, citar un estudio que hizo Flaxo en el 2012, donde encontraron que el 75% de los jóvenes sentía poco sentimiento y voluntad de participación política en el sentido tradicional, que tiene que ver con la participación en partidos políticos, y también política en el sentido de relaciones interpersonales de poder que se construyen en organizaciones y productivas o locales como las ADESCO. Entonces,
Y si a eso lo vinculamos con la situación actual, ¿qué crees cuál es el escenario de la juventud en este sentido? ¿Qué escenarios prevés tú? ¿Qué desafíos ves tú? ¿Qué puede hacer la juventud para ti en este escenario? Considerando el contexto anterior, claro. Claro, solamente quiero que me menciones un dato. El documento que tú me citaste, ¿de qué año es? El de, lo, de la, el de la representatividad de los... Flaxo tiene un libro que se llama Cultura Política de los Jóvenes Urbanos. Es un estudio que se hizo en San Salvador, se citó en 2012. Ellos, 2012. Sí, pero normalmente ese tipo de estudios te sirven como marco referencial. Sí, de 2012 a 2020 casi no, subjetivamente no va a cambiar mucho el asunto. Exacto. Entonces, más o menos es un dato como para darte un parámetro de referencia de que la actitud hacia la participación, tanto política tradicional como directa e institucional en organizaciones, tiene una proactividad bastante baja, según lo que te dicen estos estudios. También nosotros tenemos sobre eso. Ok, sí, claro. Sí, exactamente, por eso quería saber el dato para tomarlo como marco de referencia, ya que la política a lo largo de los últimos años creo que se ha visto como un instrumento quizás más de corrupción o de beneficio propio que de una ayuda social, ¿verdad? Creo que en eso todos los jóvenes concordamos. Y incluso si tú me lo hubieses preguntado en el 2012, 2013, quizás 2014, yo te hubiese dicho lo mismo, porque realmente veíamos una situación demasiado ya gastada, demasiado quemada realmente. Realmente el bipartidismo en nuestro país era una situación muy difícil y sobre todo muy oscura, porque se prestaba cuando en un sistema existen solamente dos fuerzas partidarias. Creo que el poder debía ser, o sea, dos fuerzas partidarias que realmente dominaran el pastel. Creo que se prestaba para una situación muy oscura. Entonces, no quiero justificar con eso que en el 2019, con la elección del gobierno actual, todo haya salido de maravilla, ya nos vamos a decir que ya todo va a cambiar y todo es mejor y toda esa mentira, ¿verdad? Claro que no. Entonces, como juventud, creo que actualmente, y te lo digo con todo el derecho de la palabra, y creo que muchos van a estar de acuerdo, otros no lo sé, pero actualmente se está viendo una revolución muy significativa en el aspecto político, pero quiero decir en el aspecto para llegar a la política, porque realmente he visto y se está mirando que mucha juventud está abogando por sus comunidades, está pues queriéndose tomar los espacios de decisiones públicas. Y eso en parte está bien, pero en parte también tiene que ser regulado en cierta medida, porque creo que todos tenemos que, o al menos esa es mi percepción, a la hora de elegir nuestros candidatos, bueno, tenemos que elegirlos por las capacidades, ¿verdad? Creo que yo voy a elegir a alguien porque con ese alguien me siento representado, o al menos sé que mi visión está representada. Entonces, a lo largo de este tiempo, creo que nadie se había visto representado en muchos aspectos y creo que la política necesitaba un poco de respiro en algún cierto sentido, pero creo que no es hora de descuidarnos, porque si hablamos en cuestiones de democracia a nivel macro, te confieso que estoy convencido que la democracia en estos momentos está estancada. Estamos atravesando realmente por un momento muy oscuro, por eso mencionaba el hecho de que no porque el pastel se haya dividido más significa que todo va a estar bien. Realmente ahorita los jóvenes creo que tenemos que estar bien pendientes de los mecanismos de contraloría social, porque realmente creo que un dato que por ahí, que el 13% de todo lo que se ha prestado, de todo lo que nos hemos endeudado, va para los gobiernos municipales, creo que es el 13%. Entonces,
todos podemos estar al pendiente de ese pedacito del 13% en nuestras comunidades, en cómo se está repartiendo. Sabemos que están los diversos mecanismos que tenemos que estar pendientes para ir a pedir cuenta de si realmente ese dinero que se les ha entregado a las alcaldías, porque se les ha entregado mucho dinero, se ha invertido en las ayudas. Y a nivel macro creo que hay muchos documentos importantes que el gobierno tiene que entregar, y considero que también hay muchas instituciones que no están haciendo su función pública como realmente debería de ser, y realmente pues estamos viviendo un proceso en el cual ni siquiera los poderes de nuestro país se ponen de acuerdo. Entonces nosotros ni siquiera ese ejemplo podemos tomar para ponernos de acuerdo en nuestras comunidades, se podría decir. Pero sabes, en muchos lugares la organización ha sido realmente muy voluntaria, y no sé, para quienes les ha tocado estar cuidando ahí los desvíos, las entradas de las colonias en esta época, van a entender que realmente las comunidades se organizaron incluso para eso. Eso no, realmente si lo vemos desde un aspecto sanitario no hace un mayor impacto, porque es quizás un desperdicio de dinero, quizás, pero realmente la gente se organizó para hacer esas medidas. Entonces, hay muchas comunidades, y hablo por esta zona porque acá no había colonia a la que uno pudiera entrar. Entonces, creo que la gente se sensibilizó con este aspecto, y creo que cuando se trata de responder en grandes ayudas, como en grandes problemas como este, y como se ha visto, hay mucha gente que sí está dispuesta a hacerlo. Pero la juventud hasta este momento creo que está tomando una dirección diferente, o al menos está viendo una oportunidad en cuanto a la época que estamos viviendo. Y cito lo que decía al principio sobre la adaptación y sobre cómo la política, los negocios y todo debe de comenzar a tomar una vía que ayude a promover la verdad, y que sobre todo la asegure con el tiempo. En El Salvador son muchas familias, somos mucha gente en muy poco territorio, y realmente deberíamos de llegar a todas esas personas por esa misma razón, pero muchas veces pasa al contrario, y creo que pues la juventud es el motor realmente del país, y debemos de hacer nuestro granito de arena. Actualmente, y de aquí en 5 años, te digo que si hiciéramos otro estudio, las percepciones fuéramos diferentes, y pues sería una buena propuesta también ver de aquí a unos 3 años cómo está la participación de los jóvenes dentro de los espacios. Creo que la política ya se está volviendo un poco más interesante, a pesar de muchas veces el populismo que se le da, pero para los jóvenes se está volviendo interesante. Entonces hay que estar ahí, pero con una estrategia diferente. Entonces, quizás esa sería mi percepción, si se trabajaran con otros mecanismos que pudieran llegar más a los jóvenes y a la sociedad. Creo que la realidad fuera diferente, porque muchas veces ese interés no se promueve, y no nace por la falta de información, porque realmente la política se ve más como algo aburrido que como algo realmente de incidencia social. Y uno de los grandes mitos y de las malas dichos y malas costumbres que se nos ha ido inculcando a través de la culturización o de la mala cultura es que se cree que los puestos públicos o la política no es de nadie, los puestos públicos no son de nadie. Entonces realmente hay que cambiar eso, y caer en cuenta, ¿verdad? Como decían antes, caer en el 20 de que realmente los puestos son de todos, la política es de todos, esto es de todos. Entonces, desde ese momento vamos a saber la importancia, y sería bueno hacer una investigación en algunos cuantos años de acuerdo a eso, del interés sobre los jóvenes. No, y créeme que si Demo la va a hacer. Fíjate que has mencionado cosas bastante importantes que yo creo que hay que traer a colación. Una es la necesidad de que los jóvenes participen a través del uso de sus derechos, como el acceso a la información pública, donde pueden obtener toda la información necesaria sobre los proyectos que se ejecutan en sus comunidades o municipios, incluso a nivel de región oriental del país, que necesitamos verla como una unidad política y social, ¿va? También
has hecho hincapié sobre la posibilidad, ciertamente, de realizar estudios en torno a la misma participación de los jóvenes y cómo la coyuntura posiblemente traiga cambios en relación a eso. Es bastante significativo y creo que abona mucho la discusión. A mí me gustaría ver, y el comentario que ha hecho Juanjo Villalta, que me parece muy oportuno, donde menciona de cómo la política, o lo político, mejor dicho, normalmente nos han creado una especie de imaginario donde dicen que lo político lo tienen que ver solo los que están vinculados a los partidos políticos, cuando realmente ya Aristóteles lo decía, el hombre es un animal político, él lo decía en griego, pero cuando decía animal no lo decía en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que a nosotros nos es, desde que nacemos estamos en relación en la política, porque nacemos en un hospital que pertenece a un sistema público o privado de salud, entonces desde ahí estamos en política. Y es bueno verlo como lo ve Isaac, en el sentido de la participación, es decir, en una forma más directa de democracia, que no tiene que ver tanto con la representación, que es lo que usualmente nosotros asociamos la idea de política. Estoy sobre el tiempo ya, entonces a mí me gustaría, voy a hacer otra ronda de preguntas, me gustaría a los ponentes que fueran lo más breve posible, pero hiciesen hincapié en sus preocupaciones económicas, es decir, y si hacen una breve referencia a lo económico y tal vez ya quizás las palabras de cierre a su participación, como palabras de cierre a su participación, en la medida en que una de las preocupaciones elementales que tenemos todos es precisamente cómo nos va a ir a nivel económico. Mucha gente, mencionaban arriba, ha perdido sus empleos, otros tienen dificultades para ejecutarlo, porque hay que recordar que el 70% del PEA en este país pertenece al sector informal, entonces el escenario es complejo. Me gustaría iniciar quizás otra vez con Stephanie, respetando el orden de participación, de manera ya concluyente y haciendo la preocupación económica. Stephanie, ¿cómo ves que va a ir la situación de cara a los próximos meses? Bueno, pues desde mi punto de vista va a costar bastante de que nos vayamos recuperando, igual también los negocios, todas las personas del sector informal también se les va a dificultar bastante, ya que, bueno, sí, imagínense si ahorita en lo que es el transcurso de la pandemia no tienen los ingresos suficientes para poder llevar el sustento a sus casas, ya no digamos cuando ya todo esté abierto y como son del sector informal va a costar un poquito de que la gente vuelva a tener, digamos, como que esa confianza en adquirir los productos de ese sector, ¿verdad? También lo que es las microempresas, ese sector de los microempresarios, bueno, por el momento en la pandemia ahorita se han habido afectado bastante, la economía ha bajado, igual a nivel mundial ha bajado también, y a pesar de que las microempresas que están funcionando como para lo que es dar el abasto alimenticio a la población, también han estado teniendo pérdidas en lo que es esta pandemia. Ya después, para reflejándonos en un futuro, va a costar bastante poder volver por lo menos a donde estábamos, no a mejorar, por lo menos a donde estábamos va a costar volver. Igual, todos lo que son los centros educativos privados también están pasando por la misma situación y eso es como una cadena, la verdad, es como una cadena que al final ya, como decía, retomando lo que decía Isaac, de que si el gobierno y todos los poderes del Estado no se ponen de acuerdo, tenemos que dejar de como que seguir ese patrón y poder tratar la manera de cómo aportar desde nuestros alcances para poder ayudar a las personas que en este momento se encuentran necesitadas. Y eso es lo que se ha estado haciendo, ¿verdad? Y pues brevemente decirles de que va a costar bastante poder por lo menos estabilizarse la economía que teníamos hace unos cuantos meses atrás, ya no digamos a poder mejorar eso, el sector de la pobreza va a ser un poquito más pobre de lo que ya está.
o de lo que era. Así que va a necesitar, por lo menos, si el gobierno se pone las pilas y se trabaja en conjunto, van a poder solventar esto lo más pronto posible. Pero si se sigue con el mismo patrón, este mismo patrón político que de querer ejercer el poder y de someter al miedo, yo creo de que, y al odio también, yo creo de que vamos a pasar mucho tiempo sin poder recuperar, o por lo menos sin poder llegar hasta donde estábamos antes. Gracias, Stephanie. De hecho, tu preocupación es realmente válida. Es decir, ¿cuánto nos va a costar volver a como estábamos? Y cualquier persona que haya visto una materia de economía o tenga mínimo estudios de economía sabrá que como estábamos no era tan bueno que se diga. Y en ese cómo estábamos, Henry, ¿cómo le va a ir a las organizaciones en las que tú estás vinculado? ¿Cómo ven el escenario a futuro? ¿Cómo ven la situación de la familia? Imagino un proceso de precarización como resultado del mismo corte a la producción pesquera, pero ¿cómo ven ustedes la situación de cara al cierre de año ya, a lo que viene, pues? Lo denominado como post-pandemia? Bien, bueno, ¿cómo estábamos? Estaba en un crecimiento bastante lento, ¿verdad? El país venía, bueno, trae una economía bastante pequeña en torno al crecimiento. Por ejemplo, según los informes que da según los ingresos, ¿verdad? El Producto Interno Bruto de nuestro país, pues es del 2,5%. Ya con esto de la pandemia, pues nuestra economía que es dolarizada, ustedes saben que no tenemos economía propia y que depende de otro país. A raíz de eso, pues también dentro de la pospandemia, bueno, todavía estamos en la pandemia y pospandemia, según cómo se ve el panorama actual, pues muchas empresas están cerrando, micro empresarios, pequeños empresarios han cerrado, incluso han habido despidos, han perdido sus empleos, ese ingreso que llegaba a la familia. Pero también rescatar no solamente esa parte, sino que la parte buena, por ejemplo, el sector transporte, que hay muchas personas que dependían de ese rubro, pues están migrando a otro negocio, pues al comercio, ya sea en este caso de diversos productos, pues en el caso pesquero, ropa, entre otras cosas. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros? Pues lamentablemente en mi sector, que es la comunidad pesquera, es bastante duro, porque el producto tras que es escaso es mal pagado y actualmente pues no se está creciendo de acuerdo a lo que se espera. Por ejemplo, si hablamos del 2009, del 2019 hacia atrás, el sector como si le entregaba al Estado casi 300.000 millones de dólares anuales, solo del sector pesca artesanal, sin contar los comerciantes, los revendedores, los coyotes que le llaman, solamente el sector pesca artesanal. A raíz de esta pandemia, como les repito, es bastante duro porque como sector no tenemos ese apoyo del Estado actualmente, ¿verdad? No tenemos el apoyo técnico tampoco del Estado. El Estado se ha enfocado en otros sectores, como por ejemplo la caficultura, los ganaderos. Y decimos nosotros y hacemos un pequeño paréntesis, ¿verdad? Y decimos, bueno, es cierto que hay varios rubros y que no específicamente solo existe la pesca artesanal, pero sería justo que por lo menos también se le dedicara una atención por la cantidad importante de ingresos que este sector le entrega al Estado. Por ejemplo, están preocupados lo de las langostas en el caso de los caficultores y eso es muy bueno, pero no escucho noticias de ninguna manera para el sector pesca, como por ejemplo, cómo se le puede dar al sector pesca, cuál es la asistencia técnica que se le puede dar al sector pesca, cómo se le puede reforestar, repoblar la parte de algunas zonas a la pesca artesanal, no lo hay de parte de... Eso abona a la economía que, por ejemplo, para ponernos en contexto a lo que nos están viendo en este conversatorio y ser un poco más breve, un pescador si va hoy a pescar, valga la redundancia, regresa
Supóngase que él invierte $20 en combustible, en pinta, jalete del motor, $20. Él va, extrae del mar y solamente logra sacar $30, él tiene que descontar esos 20, que son los gastos operativos. Le quedan 10. De esos 10 tiene que hacer 3 partes. Las 2 personas que fueron a pescar, más la otra parte que le queda a las cooperativas, en este caso, para los gastos operativos. Usted divide $10 entre 3, le queda 3.33. Ahora la pregunta es, ¿será que esta familia con $3 con 33 centavos puede subsistir durante el día? Esa sería la pregunta. Y aparte de eso, la contaminación abona también a la economía, que está deplorable, no le abona, mejor dicho, a que el sector se vea beneficiado en la parte económica. Y después de esto va para largo, así como va, que no les ponía en el punto anterior de que la gente no hace caso, de que la gente hasta se molestan con uno, le dicen, mire, use mascarilla, mire, haga el distanciamiento, no quieren hacer, anden exponiendo a los niños. Esto no va a terminar ahorita mientras no haya ese cambio actitudinal, ¿verdad? Actitudinal de cada una de las personas. Y el sector pues afectado, pues me dieron una noticia que, por ejemplo, Bandesal va a apoyar al microempresario, al comercial informal. Esperemos, ¿verdad?, aplicar en eso y que no nos pongan peros, sino que verdaderamente se aplique la esencia de esa ayuda que va para el sector afectado por la pandemia. Yo pues de antemano agradecer, ¿verdad?, a Sidemo, a la UNIVO, a USAID por abrir este espacio y también por la invitación de estar aquí hablando acerca de esta problemática de la enfermedad, de este virus, y también cómo nosotros pues estamos viendo de alguna manera poder salir adelante en esta dificultad, ¿verdad? Que nos estamos reinventando, cómo poder hacer que el negocio siga a pesar de la dificultad. Así que yo les agradezco, ¿verdad? Y si tienen alguna consulta, alguna duda, pues aquí estamos a la orden, y pues agradecer, ¿verdad?, nuevamente este espacio. Muchas gracias. Sí, vamos, Isaac, quizás por cuestiones de tiempo y de agenda voy a tener que abrir ahorita el espacio de preguntas y respuestas. Yo sé que tendrás muchas cosas que decir también sobre lo económico, pero ya estoy sobre el tiempo. Adelante, adelante. Si hay algún compañero que quiera hacer alguna duda, plantear alguna duda o generar algún comentario, el foro está abierto, pueden hacerlo, pueden tomar la palabra, pueden decir lo que quieran relacionado a las temáticas que hemos conversado. No sé. Estamos hablando de democracia porque la idea es que participen, no que los obliguen a participar. Hay que cambiar esa cultura de la coacción, de la participación. Así que si quieren decir algo sobre lo que hemos estado haciendo, son bienvenidos los comentarios. Serán muy apreciados por este servidor. Bueno, hay una participación de Diego Francisco Campos. Pregunta a los participantes cómo ven la política partidaria como una fuente de ingreso o como un espacio de posicionamiento, porque son pocos los jóvenes organizados y preparados que participan hoy en día, sino que también antes. Este tema lo abordaste tú, Isaac, valga la aclaración, sobre la cuestión de cómo ven la política partidaria, es decir, y tienen mucha razón porque se vienen las internas de los partidos políticos. Hay unos que han fortalecido el proceso de participación de los jóvenes, hay varios candidatos a diputados que son jóvenes, y no tanto algunos otros partidos, pero ¿cómo lo ves tú este escenario, aprovechando la pregunta de Diego? Sí, exactamente, como tú lo mencionabas, y bueno, Diego, agradecerle ahí la pregunta también, porque realmente eso es una realidad. Mucha gente sigue viendo la política como un medio para eso, para posicionarse, para tener un poco, no sé, de fama, de poder, de dinero, lo que fuese, pero sí hay personas que tienen mucha capacidad y sobre todo que tienen ese liderazgo. En cuanto a ese análisis, queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Pero una cosa te voy a decir,
pocos se van a colar dentro de esas internas que tú mencionas, y pocos van a ser de los que se van a colar también ya en el poder como tal cuando se lleguen las elecciones. Pero eso también va a ser un impulso para las futuras elecciones, para lo que se viene. Entonces, es cierto que la política pues, es vista como ese medio, pero esos son los estereotipos que se deben de ir cambiando, ¿verdad? Y a través de espacios como este y a través de la organización eso se puede lograr. Y por eso Diego sí hace énfasis en lo que dice, que son pocos los jóvenes organizados y preparados, porque realmente lo que falta es un poco más de conciencia y capacitación en los actores, en los ciudadanos que se toman esos puestos. Realmente, si me preguntasen cómo quisiera un sistema político en estos momentos que se vienen o en este año que próximo que se vienen las elecciones, creo que no me gustaría verlo como era antes, a pesar de que ya lo conozco. Me gustaría ver una nueva cara, a pesar que tampoco, a pesar de que, o sea, que no conozco lo que se viene, pero me gustaría ver algo diferente a lo que hay. En eso quiero hacer énfasis, sin miedo a equivocarme realmente, porque creo que sí en nuestro país y en el mundo la política necesita tomar un nuevo lustre de cara a la ciudadanía, porque siempre se ha visto, y retomo lo que mencionaba anteriormente, siempre se ha visto muy como esto, como un fin para obtener un poco de poder o un poco de dinero. Entonces, cuando realmente un servidor público tiene que estar a la disposición de las necesidades de la gente, como lo dice la Constitución y como debería de ser. Hay otra pregunta por ahí, aprovechando, habla de, tú estás en los medios de comunicación, y Paola Torres pregunta cómo ha sido el impacto, cómo ves tú el impacto de los fake news y el sesgo de información durante la crisis sanitaria. De hecho, es una pregunta muy pertinente porque los fake news ya no solo están, no solamente en la pandemia, sino que posiblemente hasta definieron las elecciones en este país. Entonces, ¿cómo ves ese tema? De manera breve, Isaac. Sí, por supuesto, eso creo que como en cualquier sistema o como en cualquier existencia de la vida, creo que siempre hay una manzana podrida y a veces esa manzana podrida es responsable de podrir a otras. Y pues desde mi perspectiva, agradecer a Paola por estar acá en este espacio y por su pregunta. Realmente creo que de cara a la situación que estamos viviendo, el pánico creo que nos ha matado más que el virus, porque realmente es triste ver esos casos donde hay personas que llegan a las casas de gente que tiene o ha sido o ha salido positiva con COVID-19 y llegan, por ejemplo, a tirarle agua hervida a la puerta de las casas, una noticia que hubo recientemente, que hay gente que, por ejemplo, a los médicos, todavía creo que suenan algunos casos que cuando pues estaban trabajando en hospitales donde habían casos positivos, la gente llegaba a correrlos. Entonces, realmente el pánico creo que se ha vendido y es el que nos puede matar más que todo esto, y realmente se ha notado en la gente, en la audiencia. Durante un tiempo, durante la pandemia, yo estuve trabajando en el medio de comunicación, ¿verdad? Donde laboro, y pues me movilizaba desde Morazán hasta San Miguel. Y durante todo ese trayecto atravesaba los diferentes controles habidos y por haber, desde que salía casi de mi casa por Colonia, no digamos entrar a San Miguel, y toda la gente cuando iba en el bus iba con un miedo, con ese morbo de no querer acercarse a nadie, de no ni querer verte. Entonces, creo que los medios de comunicación tienen que fortalecer mucho este aspecto, y también me voy a referir a los medios digitales porque son los que están dando mucho auge en estos momentos. Creo que sí se necesitan filtros, tal vez dentro de ciertos temas que ayuden a regular estos problemas, porque incluso salen videos que atemorizan más a la gente,
de cara a lo que está pasando en cuanto a la política. Están saliendo que aquel está haciendo no sé qué, que esto está pasando allá. Entonces siento que todo nace desde el ser humano, ¿verdad? Desde la conciencia. Yo creo que eso no se programa solo, tiene que haber una mente intelectual que se preste o con algún fin propio a hacer esas cosas, pero creo que todo se basa en la conciencia que tengamos como ciudadanos. O sea, eso no se va a programar solo. Hay que trabajar en fortalecer las capacidades de la gente y sobre todo la conciencia, y pues también crear mecanismos que realmente tengan un respaldo y que tengan también un buen posicionamiento, que nos den información muy, pero muy verdadera. O sea, realmente educarnos también como consumidores, porque no solo la otra parte tiene que hacer todo, sino que como consumidores educarnos en cuanto a mecanismos que de verdad sean verídicos y verdaderos. Muchísimas gracias, Isaac. Para ir finalizando, quiero ya hacer un cierre de lo que hemos hablado. En primera instancia, agradeciendo a los principales ponentes que hemos tenido en esta ocasión, a Henry, a Stephanie y a Isaac, a quienes contactamos a través de nuestra especialista en gobernabilidad democrática, para tratar la manera de ir fortaleciendo los vínculos que se necesitan. Por otra parte, creo que las valoraciones que se han realizado en función de este proceso son sumamente valiosas para la comprensión de la realidad. Créanme que en lo particular yo me ofrecí como moderador de este foro porque a mí me encanta cuando los protagonistas y los sujetos son los mismos actores locales y los que viven en la cotidianidad, y no tanto sujetos extranjeros u otras personas que a veces hablan desde otros escenarios que son pertinentes para ellos, pero no para nosotros. En este sentido, yo estoy totalmente agradecido también con los jóvenes que nos han acompañado, que nos siguen acompañando, y en este esfuerzo de CIDEMU y del programa del semillero de investigación y de formación de líderes, porque créanme que representa una oportunidad sin parangón en estos momentos a nivel de zona oriental, por lo menos en construcción de capacidades y de formación de líderes. Creo que nosotros estamos a la vanguardia en ese sentido. De hecho, un pequeño comercial: algunos de ustedes, de los que están participando en este esfuerzo, se les va a incluir próximamente en un programa de formación que viene pensado bajo la metodología más innovadora posible, o que permitan las plataformas Moodle para precisamente ir construyendo esas capacidades que estimulen la posibilidad de diálogo, de análisis y sobre todo de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y de la cultura política, que apareció como un tema que yo personalmente estoy trabajando como académico y que también resulta sumamente complejo a la hora de comprender por qué los jóvenes participan o no en diferentes aspectos de la vida cotidiana, ya sea a nivel político, económico, social y cultural. Entonces, realmente estoy sumamente agradecido. Las participaciones son excelentes, valiosas, nos dejan lecciones aprendidas en torno al perfil psicológico de los jóvenes, en cuanto a la misma situación de por qué participan o no, inclusive algunas valoraciones que tienen que ver con la realidad concreta en el ámbito socioeconómico de la familia, por lo que mencionaba de manera, una preocupación bastante seria y que debería de ser la que mostraba Henry, y que debería de ser un punto de agenda, sobre todo para nosotros que somos de la región oriental, pero que a veces esperamos que nos solucionen la vida y no nos solucionamos nosotros. En ese sentido, realmente muy, muy agradecido. Algo sin a la fecha, algún comentario de despedida, pues sería bienvenido. No sé, a mí me gusta que me interrumpan. Yo soy yo soy de hablar, hablo. O sea, pero si alguien quisiera decir algo a manera de despedida final, pues sería bienvenido. Buen día. Hola. Sí. Bueno, agradecer la invitación de este conversatorio a los jóvenes que formamos parte de la Asociación de Becarios de la Embajada, junto con Isaac y Stephanie. Hemos estado también trabajando para jóvenes, tanto becarios, ¿verdad? Y nosotros también tenemos nuestros voluntariados personales. Yo llevo ya casi 6 años trabajando también y liderando para jóvenes, y creo yo que es muy
satisfactorio conocer estas estrategias, las cuales nos convierten a nosotros en protagonistas, como ya lo decías tú, el que estás moderando, ¿verdad? Y pues creo que ha sido una plática en la cual hemos conocido de varias agendas, y creo yo que nosotros tenemos cada uno nuestros puntos de vista, y creo que es muy importante destacar eso de la psicología de los jóvenes en este ámbito del escenario de la cuarentena, y creo yo pues que hay una gran desmotivación de parte de ellos, entrando en ese dilema de tareas, de educación virtual, que quizás nuestro sistema no estaba del todo preparado para vivirlo totalmente así. Luego hablaron de que sobre, ¿cuál fue la segunda intervención? Creo que fue sobre El tema político, la participación. nuestra participación, y creo yo que abriendo este tipo de espacios nos compromete a nosotros a participar y reproducir con nuestros afiliados y nuestras personas a las cuales nosotros nos dirigimos. Y finalmente, pues hablar de nuestros problemas, que cómo nosotros vemos el escenario económico y qué creemos que son las decadencias que va a dejar esto, ¿verdad? Entonces creo yo que nosotros estamos aquí para escuchar y también para ser escuchados, y creo yo que es una buena participación de los ponentes, y agradezco la invitación, y pues seguimos en la participación. Sí, muchísimas gracias, Juanjo. Realmente eso es lo que nosotros queremos. También hay una participación de Freddy Márquez. Menciona que sigamos creando oportunidades no solo para informarnos, sino también para capacitar a la sociedad sobre democracia, política y transparencia. La desinformación se da con la educación X o Y temática. De hecho, Freddy, comentarte que SIDEMO tiene entre unos dos componentes la construcción de capacidades. Vamos a formar a formadores de la Universidad de Oriente para que estos vayan y trabajen con líderes emergentes, con más de 200 líderes emergentes, y posteriormente con más de 4.000 ciudadanos. Uno de nuestros compromisos fundamentales tiene que ver sobre todo con el fortalecimiento de la cultura política democrática, no solo desde la producción de conocimiento en la academia, sino también trabajando de la mano con las comunidades. De ahí viene el contacto con Henry, por ejemplo, el cual es un líder destacado de su zona. Y también con Stephanie, con Isaac, y entre otros que podríamos mencionar. Ahora sí, tengo que lamentablemente todo lo que tiene un inicio también tiene que tener un fin. En tanto, todos somos historia, ¿verdad? Les agradezco infinitamente la participación, agradezco que soportaran mi moderación, y hasta pronto. Vamos a seguirlos invitando, vamos a seguir invitando. Nosotros no vamos a cansar de ir trabajando por la democracia de este país. Le debemos eso a las generaciones anteriores y a los que están cayendo y a los que están luchando por mantenernos a salvo en esta crisis. Muchísimas gracias y hasta pronto. Douglas, tal vez te quedas un momento, te necesitaría hablar contigo un par de cosas. Excelente, licenciado. Yo estaré aquí pendiente. Muchísimas gracias a todos, fue un auténtico placer, y estaremos invitándolos posteriormente a más eventos. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Cuídense. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Saludos, Henry, Paola, Stephanie. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Un gusto. Ok, hemos quedado ya solo nosotros. Decidemos.
¿Está por ahí? Douglas, ¿está ahí? Sí, sí, solo deme un ratito que quiero ir al baño. No, yo acabo de ir, no, Brian, dale, dale. Sí, es que si iba a ser, se metía el audio. Va. Ok, estoy por acá, pero solo voy a detener la grabación.